Estaba señalando precisamente las causas de por qué hemos llegado a esta situación, Taleb. Sí, bueno, quería apuntar primero, disculpad por este problema técnico, quería señalar que hay un problema de fondo, que es cómo Marruecos instrumentaliza esta inmigración, y es un problema probado, ¿no? Por primera vez en la historia hemos visto cómo el Parlamento de la Unión Europea en el año 2022 emitía una condena a Marruecos y decía literalmente la condena que se condenaba a Marruecos por instrumentalizar a las personas migrantes como hoja de presión política. Esta es una de las formas que Marruecos utiliza esta inmigración para presionar políticamente, pero también hay otra forma de cómo Marruecos utiliza el vandalismo, utiliza a estas personas, la mayoría de ellos con antecedentes penales, para crear este caos. Entonces yo creo que lo que se ha vivido en Torre Pacheco solo es un síntoma de lo que se está viviendo en las calles de Barcelona, sobre lo que ha pasado anoche en La Palma y sobre Las Palmas, perdón, y sobre también lo que se lleva repitiendo muchos años. El rey de Marruecos indultó solo en los últimos 5 años a más de 25.000 delincuentes marroquíes y no existe ningún programa de reinserción para ellos dentro de Marruecos. La mayoría de ellos se les facilita la llegada a España, y la prueba de ello, de que están en España, están en las calles, son, por ejemplo, el año pasado el alicantino que fue asesinado por un marroquí. Ese marroquí, cuando fue detenido, se comprobó que fue uno de los indultados por el rey Mohamed VI. Las células terroristas que son detenidas y desgranadas por parte de la Guardia Civil y del CNI, la mayoría de sus componentes son también indultados por el rey de Marruecos, por lo cual el fondo de esta cuestión es que hay un interés por parte de Marruecos de generar lo que está pasando tanto en Torre Pacheco como lo que veremos pasar en otras ciudades. ¿Cómo utiliza Marruecos precisamente esa inmigración ilegal como un arma arrojadiza contra España? Una guerra híbrida que hemos dicho en muchas ocasiones. Una guerra híbrida y una invasión blanda. Marruecos tiene varias formas de beneficiarse de esta inmigración. Una es la fórmula política, para imponer sus políticas y para conseguir logros políticos, como por ejemplo el reconocimiento del gobierno de Sánchez de lo que ellos llaman marroquinidad del Sáhara Occidental, y esto se hizo a través de presiones, bueno, a través del chantaje, pero también de presiones directamente con la inmigración. Recordemos que Marruecos también tiene el control absoluto de la mayoría de las mezquitas en España, y que los sermones que se dan en estas mezquitas los viernes, Marruecos también tiene el poder de controlarlos. Es decir, Marruecos puede radicalizar o no a la población marroquí aquí en España a través de esas mezquitas y a través de esos sermones. Otra forma en la que Marruecos instrumentaliza esta inmigración es la fórmula de conseguir ayudas millonarias. Tengo aquí el dato. En la última década Marruecos recibió más de 1.400 millones en forma de ayudas por parte de la Unión Europea para luchar contra esa inmigración ilegal, por lo cual a Marruecos siempre le va a interesar que la inmigración suponga una amenaza, y por eso introduce estos elementos, la mayoría de ellos, como he dicho antes, con antecedentes penales, para desestabilizar las calles y para que la inmigración siempre sea percibida como una amenaza. 1.400 millones en esa última década por parte de la Unión Europea, gracias también a que desde Marruecos han conseguido llenar o llegar, mejor dicho, a todas las instituciones. De hecho, el lobby marroquí ejerce una fuerte presión, y también, y me gustaría preguntarte por esta cuestión, por esta persona, por el expresidente del Gobierno de España, gracias al papel de determinados actores políticos como puede ser Zapatero, ¿no? Sí, yo creo que acabas de plantear o acabas de dar en la diana con esta pregunta. Hay una relación directa y personal entre Marruecos, el régimen de Marruecos, y el Partido Socialista como partido, que incluso en muchas de sus decisiones desde el gobierno, ya sea durante el gobierno de Felipe González, durante el gobierno de Zapatero o incluso ahora durante el gobierno de Sánchez, muchas de sus decisiones suponen un servicio directo a los intereses de Marruecos, muchas veces en contra de los propios intereses y de la soberanía y la integridad territorial española. Vemos como Zapatero va a Marruecos de vez en cuando a dar conferencias muy bien pagadas. No sabemos cómo se pagan, no sabemos a cuánto se pagan, no sabemos a través de qué paraíso fiscal se pagan. Hemos visto también como ministros o exministros de Zapatero, como podría ser José Bono, ha ido incluso a la parte del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos a blanquear la ocupación. No sabemos a cambio de qué o a cambio de cuánto. La exministra de Zapatero también, María Trujillo, reside en Marruecos y llegó a declarar públicamente que no solo hay que entregar el Sáhara a Marruecos, sino que hay que entregar también Ceuta y Melilla. María Antonia Trujillo, y exministra del Gobierno, y también hacía referencia a Ceuta y Melilla. No sé qué considera él, si opinas, Taleb, que las dos ciudades autónomas pasarán a ser de Marruecos.
Bueno, yo creo que hay una intencionalidad por parte de Marruecos de ocupar estas ciudades, ¿no? Y no lo digo yo como saharaui que pueda tener cierto recelo contra Marruecos, sino lo dicen los hechos prácticos. Hemos visto, por ejemplo, que en el año 2002 Marruecos intentó invadir el islote de Perejil y era para Marruecos un intento estratégico de tantear el terreno. Si esa invasión marroquí al islote de Perejil hubiera tenido éxito, rápidamente habrían ido a por Ceuta y Melilla. Lo que pasa que, bueno, bajo las órdenes del gobierno de Aznar, en aquel entonces se humilló al ejército marroquí y se le sacó allí por patas, ¿no? También las declaraciones de Al-Othmani, que es el ex primer ministro marroquí, llegó a decir en una entrevista con una televisión egipcia que la recuperación de Ceuta, Melilla e incluso Canarias era solo una cuestión de tiempo y que una vez garanticen su soberanía sobre el Sáhara Occidental, la siguiente cuestión sería la de Ceuta y Melilla, y hablaba de una recuperación de las ciudades marroquíes ocupadas, ¿no? Por lo cual aquí se plantea una cuestión muy importante. Cuando Pedro Sánchez reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental de forma ilegal, está acelerando ese ataque marroquí a la soberanía nacional de España en una clara o en un claro posicionamiento contra los intereses y la integridad territorial española. Por lo cual aquí vemos como el Partido Socialista sigue ejerciendo esta actividad.